Y datos registrados en el SINADEF, el Sistema Nacional de Defunciones, indican que el número de fallecidos ha disminuido. Desde el Centro de Investigaciones WINAC aseguran que esto tiene relación con las cuarentenas focalizadas. Vamos a ver por qué en el siguiente informe. El Sistema Informático Nacional de Defunciones registró un leve descenso en el número de muertes en el país durante agosto. Esto tiene que ver con la cuarentena focalizada, así lo asegura Franco Olchese del Centro de Investigación WINAC. Las zonas de cuarentena, o sea, las 5 regiones y las 20 provincias que se tuvieron en cuarentena, la caída fue más pronunciada. Y se ve más claramente porque en estas regiones el crecimiento era más alto que a nivel nacional, ¿no? A pesar de que desde el Ministerio de Salud se han sincerado las cifras, para los expertos del centro WINAC aún hay cifras por revelar. Consideran que del total de 500 personas excedentes que fallecen a diario, el 90% son por COVID-19. De los 500 fallecidos excedentes diarios. Ahora, es un debate abierto siempre cuántos de estos consideran al COVID y cuántos consideran a daños colaterales al COVID. Nosotros, en función, como hemos hablado antes, del patrón de género y también de la codificación que tienen en SINADEF, creemos que eso es alrededor del 90%. Desde la región Ica, el gobernador Javier Gallegos confirmó a RPP Noticias que efectivamente el número de fallecidos en la región ha disminuido. Es notorio. Antes fallecían 15, 20 en toda la región. Hoy día fallecen a veces 3, a veces 2. Hay momentos que no fallecen ni uno en un día, pero sí está descendiendo. En la región Ica, nos cuenta el gobernador, se aplicó el Plan Esperanza, que consiste en un intenso rastreo del virus a través de pruebas rápidas y pronta atención. Todas esas personas que tengan tipo de sintomatología, lo convocamos en un distrito y con una cuadrilla de médicos le sacamos las pruebas y de acuerdo a las pruebas que resulten, le empezamos a dar el tratamiento con medicamentos en la primera línea de atención. Desde la región Loreto, Óscar Yapapasca, gerente del área de desarrollo social, confirmó a RPP Noticias que también en la región ha disminuido el número de fallecidos. De enterrar 70 cuerpos por día, a que haya bajado a 1 o 2 cuerpos interdiarios, ¿no? Ahora hemos tenido reportes, estuve conversando con la doctora Mercy, que es la directora del hospital regional, y ella me sigue reportando todavía enfermos, ¿no? No en la magnitud que teníamos. Ahorita en hospitalización deben tener 10 pacientes. En UCI, 5 pacientes. Ayer ha fallecido 1, por ejemplo. Para el epidemiólogo César Ugarte, es muy probable que la disminución de los fallecidos tenga que ver con la cuarentena focalizada. Es una muy buena hipótesis y que lo vimos también nosotros cuando pasó lo de julio. Estábamos subiendo y de pronto se ajustó todavía más la cuarentena y finalmente comenzó a bajar un poco las muertes. Yo creo que eso podría estar reflejando 1 y 2, que también la capacidad del Estado ha aumentado, ¿no? Esta es una buena noticia. Sin embargo, no podemos bajar los brazos en la lucha contra la COVID-19. Se reporta un descenso en la cantidad de fallecidos en nuestro país que podría tener una vinculación estrecha con las cuarentenas focalizadas que se han venido aplicando en distintas regiones y provincias del Perú. ¿Qué pasa en San Martín? El gobernador regional de San Martín asegura que esta región cada vez presenta menos casos, menos contagios de la COVID-19 y la tasa de letalidad también se ha reducido, motivo por el cual él está pidiendo que se levante esta medida que tiene vigencia, según decreto supremo, hasta el 31 de agosto. Vamos a ver si esto es realmente favorable, es realmente óptimo levantar una medida tan gravosa como la cuarentena. Estamos de inmediato conectados con Anderson Sánchez, quien es decano del Colegio Médico de San Martín. Gracias, doctor Sánchez, por acompañarnos esta noche en Las Claves del Día. Bienvenido. Buenas noches, señorita Alemán. Gracias por la invitación.
A usted, gracias por atendernos. Doctor Sánchez, ¿es prudente este comentario o esa petición que hace el gobernador regional de levantar la cuarentena focalizada que en estos momentos está vigente en la región San Martín a partir del mes de septiembre? Bueno, más que, digamos, nos parece necesaria y en ese sentido concordamos con la intención del gobernador y del gobierno regional, ya que sí, de los últimos 10 días se observa una caída en la curva de casos, también en la curva de hospitalizados, y también se evidencia que menos pacientes mueren diariamente. Sin embargo, es cómo reactivar la economía sin volver a caer en un rebrote, y eso me parece que es un reto importante para el gobernador y debe articular acciones no solamente con los gobiernos locales, llámese municipios y distritos, sino también con las provincias y regiones aledañas, porque implica reactivar la economía. San Martín, por trascendencia, es un centro donde hay mucha agricultura, mucho comercio y mucho turismo. Entonces, ese tipo de actividades requieren de mucha movilización de personas. Al evitar ya que, digamos, no haya una cuarentena y liberar las fronteras, lo que debemos es hacer cuarentenas focalizadas, me supongo, y también ver qué actividades son las que van a reactivarse, siendo estas las que menos flujo poblacional traigan y menos conglomerados, ya que de lo contrario tendríamos el riesgo de volver a un rebrote. De acuerdo, eso quería comentar más a fondo con usted, porque entiendo que sería apropiado levantar parcialmente la cuarentena focalizada, pero que esta podría mantenerse en algunos distritos o en algunas provincias en específico, y también entiendo que su sugerencia va porque las actividades económicas comiencen a reactivarse, pero de manera progresiva. Efectivamente, ¿no? Y los flujos poblacionales. Por ejemplo, creemos que hay actividades económicas que pueden seguir por delivery, como por ejemplo los restaurantes. Algunos centros comerciales podrían ir abriéndose con ciertas restricciones, como ya se está haciendo. La parte de agricultura y construcción nos parece que son actividades que se podrían aperturar con ciertas medidas de cautela. Pero, por ejemplo, el aspecto turístico, el aspecto recreativo, los restaurantes nos parece que deberían tener un poco más de cuidado y quizás postergar su apertura en un tiempo más. Pero esto implica una articulación muy grande entre el gobierno regional y los gobiernos locales, porque hay que trabajar con los alcaldes en la medida que son ellos los que tienen el control poblacional de los distritos. Y esta epidemia no se desempeña de forma homogénea en toda la región. Vemos que hay distritos donde la epidemia prácticamente ya casi no existe, pero hay distritos que están todavía con el problema. Entonces, este tema de manejar las cosas representa un reto para el Comando Regional COVID y una oportunidad para articular acciones con los alcaldes provinciales y distritales, así como también con las regiones. Nosotros recibimos un flujo muy fuerte por vía aérea de Lima. Normalmente hay más de 10 vuelos diarios. Vemos un flujo terrestre por Tocache del Sur, que viene desde Lima, un flujo fuerte del oriente por Yurimaguas, y también el norte, desde Trujillo, Chiclayo, Bagua y la zona del norte que llega por Moyobamba. Entonces, si vemos la cantidad de personas que se movilizan diariamente en una vida normal, es muy grande. Entonces, esto implica cómo contener y hacer barreras epidemiológicas para que el virus no genere un rebrote en San Martín. Nos parece que este ya más que un problema netamente importante de salud, se convierte en un problema social, y quizás los alcaldes y las gerencias de desarrollo social deban asumir ya un reto más grande con actividades que no solamente impliquen el tema sanitario, sino también el tema social y económico. De acuerdo. Se trataría de salir de una etapa de extremo confinamiento e ingresar a otra que todavía pudiera mantenerse en algunos puntos, principalmente donde hay un mayor flujo de personas, e ir retomando las actividades de manera progresiva. ¿A qué le atribuye a usted la situación hoy de San Martín a nivel regional? Es decir, la menor cantidad de contagiados, la menor cantidad de personas que han perdido la vida por la COVID-19. ¿A qué se debe? Uno, que es el curso natural de la enfermedad. La epidemia tiene su curso natural
y obviamente hemos visto cómo llega a las ciudades de mayor población y se dispersa hacia las zonas más periféricas. Ese fenómeno empezó en Tarapoto, luego en el Alto Mayo, la zona de Juanjuy, San Hilarión y también Tocacha. Ahora se está dispersando a las zonas periféricas. Si nosotros vemos en el promedio general hay un decrecimiento, por ejemplo, ya hemos bajado de un promedio de 10 a 15 muertos diarios, ahora estamos en 5. Antes teníamos algo de 200 hospitalizados, ahora tenemos algo de 100, 120 diarios. El hospital ya tiene camas libres. En UCI, que teníamos todas las camas llenas, todos los ventiladores, ahora ya tenemos 2, 3 libres en cada centro. Pero por otro lado, las personas han aprendido a manejar el COVID en las casas. Hay la actividad también del primer nivel, que en un inicio prácticamente se cerraron los establecimientos de primer nivel y creo que fue un error porque no hubo un control y toda la población se aglomeraba en los hospitales. Al aperturarse los establecimientos de primer nivel y hay un control sanitario de las personas sintomáticas y obviamente también la gente ha comenzado a aprender a cuidarse. Pero el problema es que cómo pasamos de este estado de control y cuidado personal a un estado de normalidad previa como teníamos de forma brusca. Nos parece que esto debe ser un poco progresivo y si bien es cierto, se hace muy necesaria que la región retorne a la actividad económica porque en definitiva, si vemos solamente el 70% de personas viven del día a día, solamente un 30%, digamos, tienen un sueldo y ahorros que podrían permitir que se mantengan en casa, pero cómo pasar de este escenario al otro es el tema que debemos nosotros manejar con mucho cuidado y prudencia. Para evitar justamente el rebrote, doctor Sánchez, bastante claro con esta explicación, finalmente va a ser el gobierno central el que decida si se levanta esta medida y si se mantiene en algunas provincias en específico, pero por supuesto que en estrecha coordinación con ustedes, con las autoridades de San Martín. Gracias por habernos acompañado esta noche en RPP. Muy amable, muchas gracias a ustedes y creo que el trabajo con los alcaldes y gobiernos locales se hace sumamente necesario en este nuevo escenario de control de pandemia. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Para poder superar esta pandemia necesitamos efectivamente buenas políticas, necesitamos un buen sistema sanitario y por supuesto también el acatamiento y el cumplimiento por parte de la población. Son varios factores y todos tienen que avanzar en conjunto finalmente para que todo salga de manera exitosa. Vamos a hacer una brevísima pausa, volvemos con mucho más en las claves del día.